Antes de convertirse en el moderno país de Turquía, alguna vez fue el centro de un imperio enorme. Este fue el Imperio Otomano. En su época de mayor poder, controlaba vastos territorios en Medio Oriente, el norte de África y Europa. Duró más de 600 años antes de terminar por completo y ser reemplazado por la República de Turquía en 1923, pero el Imperio Otomano no comenzó siendo un gran imperio. Comenzó solo como un pequeño territorio en Anatolia, la mayor parte del territorio que hoy forma Turquía. Para entender cómo se formó, primero tenemos que regresar a los pueblos túrquicos. Los pueblos túrquicos son muchos grupos con lenguas y culturas relacionadas entre sí. En la antigüedad, algunos de ellos vivían en las vastas estepas de Asia Central e Interior. Con el paso de los siglos, hubo grupos que se trasladaron aún más al oeste. Algunos se establecieron cerca del mar Caspio y el mar de Aral. Entre los más importantes de ellos estaban los turcos oghuz. De este grupo surgió la familia selyúcida. Recibió su nombre de Selyuk, un líder tribal que se separó de su antiguo grupo y estableció su propio poder. Sus hijos y nietos expandieron su territorio. Más tarde se formó el Imperio Selyúcida. Mientras se expandían por Persia, que ahora es parte de Irán, la cultura persa y su forma de gobierno se volvieron muy importantes para ellos, y también adoptaron el Islam. Al llegar el siglo XI, los selyúcidas se convirtieron en una de las fuerzas más poderosas de la región. Al oeste de su territorio se encontraba el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino era la parte oriental del antiguo Imperio Romano, y su capital era Constantinopla, la ciudad que hoy se llama Estambul. Poco a poco, los selyúcidas y los bizantinos comenzaron a enfrentarse porque ambos querían controlar Anatolia. En 1071 se enfrentaron en la batalla de Manzikert. El ejército selyúcida fue liderado por el sultán Alp Arslan. El ejército bizantino, por su parte, fue comandado por el emperador Romano IV. Los selyúcidas derrotaron y capturaron al emperador bizantino. Los selyúcidas no conquistaron toda Anatolia de inmediato solo por una batalla. Pero como derrotaron al emperador bizantino, su gobierno se debilitó. Por eso se abrieron más partes de Anatolia. Esto permitió la entrada de los guerreros túrquicos y sus familias. Con el tiempo se formó en Anatolia el Sultanato de Rum. La palabra Rum se refiere a las tierras del antiguo Imperio Romano o Bizantino. Era un estado gobernado por los selyúcidas turcos con base en Anatolia. Pero al llegar el siglo XIII, el Sultanato de Rum se debilitó debido a problemas internos y a la invasión de los mongoles. Cuando esto sucedió, Anatolia se dividió en muchos pequeños territorios llamados beilicatos. Un beilicato era una pequeña región gobernada por un bey o líder local. Uno de estos beilicatos fue gobernado por Osman. Hay muy poca información precisa sobre su vida, ya que muchas historias sobre él se escribieron mucho tiempo después. Pero se le reconoce como el fundador de la familia que se convertiría en la dinastía otomana. El nombre otomano proviene del nombre de Osman. Su pequeño territorio estaba ubicado en el noroeste de Anatolia, cerca de la frontera con el Imperio Bizantino. Su ubicación era ideal para la expansión. El control bizantino sobre algunas áreas cercanas ya era débil, por lo que los hombres de Osman fueron adquiriendo tierras poco a poco. Después de su muerte, sus hijos y los gobernantes que le siguieron continuaron la expansión. No solo dependían de la fuerza de su ejército. También formaban alianzas con los líderes locales e integraban en su gobierno a personas de diferentes grupos y religiones. Por esto, el pequeño estado otomano creció rápidamente. Antes solo era uno de los muchos beyliks en Anatolia, pero poco a poco superó a sus rivales. En 1331, los otomanos conquistaron Nicea, una importante ciudad bizantina que ahora se llama Iznik. Más tarde también cruzaron hacia Europa y empezaron a tomar territorio en los Balcanes. Los Balcanes son una región en el sureste de Europa que incluye lugares como Grecia, Bulgaria y Serbia. También conquistaron Adrianópolis, que ahora se llama Edirne. La convirtieron en la capital del gobierno otomano mientras continuaban expandiéndose en Europa. Con el paso del tiempo, el Imperio Bizantino se fue haciendo cada vez más pequeño. Antes tenía un territorio muy extenso, pero al llegar el siglo XV solo quedaban unos pocos territorios. El más importante era Constantinopla. La ciudad era muy importante porque estaba entre Europa y Asia. También controlaba la importante ruta marítima entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Constantinopla estaba protegida por muros altos y gruesos. Muchos ejércitos intentaron conquistarla durante siglos, pero la mayoría fracasó. En 1451, Mehmed II volvió a ser sultán otomano. Era joven,
pero tenía un objetivo claro. Quería conquistar Constantinopla y convertirla en el centro del creciente imperio otomano. Preparó un gran ejército, barcos y poderosos cañones capaces de destruir los muros de la ciudad. El asedio comenzó en abril de 1453. El asedio consiste en rodear una ciudad con un ejército para impedir la entrada de comida, personas y ayuda mientras continúan los ataques. Durante varias semanas, los cañones otomanos bombardearon las murallas. Una y otra vez los bizantinos reparaban y defendían las partes dañadas. El último emperador bizantino fue Constantino XI. Tenía pocos soldados en comparación con el gran ejército otomano. Sin embargo, él permaneció en la ciudad y ayudó a defenderla el 29 de mayo de 1453. Mehmed lanzó el último gran ataque. El ejército otomano logró atravesar la defensa y entrar en la ciudad. Constantino XI murió luchando, aunque no se sabe con certeza dónde ocurrió exactamente su muerte. Aquí terminó el Imperio Bizantino. Mehmed II hizo de Constantinopla la nueva capital del Imperio Otomano. Debido a su victoria, fue conocido como Mehmed el Conquistador. No permitió que la ciudad permaneciera destruida y vacía. Trajo a musulmanes, familias cristianas y judías para volver a aumentar la población y reactivar los negocios. Uno de los edificios más importantes de la ciudad es la Hagia Sofía. Fue construida por el emperador bizantino Justiniano I en el siglo II como una gran iglesia cristiana. Pero después de que los otomanos conquistaron Constantinopla, la convirtieron en una mezquita. Los minaretes o altas torres a su alrededor se añadieron en diferentes épocas bajo distintos gobernantes otomanos. No todos se construyeron inmediatamente después de la conquista. La conquista de Constantinopla le dio al Imperio Otomano una capital poderosa y una ubicación importante entre Europa y Asia. Pero esto solo fue el comienzo de una expansión aún mayor, porque gracias a los siguientes gobernantes, el imperio se expandiría aún más hasta controlar algunas de las ciudades más importantes, rutas comerciales y tierras del mundo. Y así es, la conquista de Constantinopla en 1453 fue solo el comienzo de una expansión aún mayor del Imperio Otomano. Bajo el mando del sultán Mehmed II, los otomanos rápidamente tomaron nuevos territorios en Anatolia y los Balcanes, conquistó los territorios bizantinos restantes en Grecia y conquistó el imperio de Trebisonda en la costa del Mar Negro. Su ejército también conquistó Bosnia y fortaleció el control otomano sobre Albania. Al norte, los otomanos también lograron someter al Kanato de Crimea. El Kanato de Crimea era un estado gobernado por los tártaros de Crimea en la península de Crimea, en la parte norte del Mar Negro. Debido a esto, el Imperio Otomano tuvo un mayor control sobre las rutas comerciales en el Mar Negro. Cuando Mehmed murió en 1481, el imperio ya se había expandido considerablemente. Su hijo Bayezid II lo sucedió como sultán. Durante el reinado de Bayezid, el Imperio Otomano luchó contra la República de Venecia. Venecia era un poderoso estado comercial en Italia que controlaba varias islas y rutas comerciales importantes en el mar Egeo. Después de varios años de lucha, los otomanos conquistaron varios puertos y fortalecieron aún más su poder. Después de Bayezid, su hijo Selim I se convirtió en sultán. En 1512 primero se enfrentó al Imperio Safávida, un poderoso reino con base en Persia, lo que hoy es Irán. Los otomanos y los safávidas eran enemigos porque ambos querían controlar Anatolia Oriental y otras partes del Medio Oriente, además de que seguían diferentes creencias principales dentro del Islam. Después de esto, Selim enfrentó al sultanato mameluco. Los mamelucos gobernaban en ese entonces Egipto y Siria. También controlaban el Hejaz, la región en Arabia donde se encuentran la Meca y Medina. En 1516, el ejército otomano derrotó a los mamelucos en Siria. Al año siguiente fueron derrotados de nuevo en la batalla de Redania cerca del Cairo. Debido a esto, Siria, Egipto y Hejaz quedaron bajo el Imperio Otomano. La conquista de estos lugares le dio a los otomanos un territorio más grande, más riquezas y el control de rutas comerciales importantes. En la parte occidental del norte de África, el comandante naval Hayreddin Barbarossa se unió a los otomanos. Barbarossa era un poderoso comandante musulmán que controlaba grandes partes de Argelia. Reconoció la autoridad del sultán otomano a cambio del apoyo y la protección del imperio. Cuando Selim murió en 1520, llevaba gobernando apenas unos 8 años, pero en ese corto tiempo casi duplicó el poder del Imperio Otomano. Quien lo sucedió fue su hijo, Suleimán I. Es más conocido como Suleimán el Magnífico,
En Europa lo llamaban el Magnífico debido a la extensión de su poder y riqueza. En el mundo otomano lo llamaban Kanuni o el Legislador, porque organizó muchas de las leyes del imperio. Gobernó desde 1520 hasta 1566. Durante su tiempo, el Imperio Otomano alcanzó su punto más fuerte. En 1521 conquistó Belgrado, una ciudad importante que hoy se encuentra en Serbia. Al año siguiente tomó la isla de Rodas de los Caballeros de San Juan. Los Caballeros de San Juan eran un grupo militar cristiano que usaba Rodas como base contra los barcos musulmanes en el Mediterráneo. En 1526, el ejército otomano derrotó a Hungría en la batalla de Mohacs. El rey de Hungría murió en la batalla y gran parte de su reino quedó bajo el control otomano. Después de esto, el ejército de Suleimán llegó a Viena, la actual capital de Austria. Intentaron conquistar la ciudad en 1529, pero fracasaron debido al mal clima, problemas de suministro y la fuerte defensa de Viena. Aunque fracasaron en Viena, el Imperio Otomano siguió siendo uno de los imperios más poderosos de Europa y Medio Oriente. En el este, Suleimán también luchó contra el Imperio Safávida. Los otomanos conquistaron Bagdad y gran parte de Irak. También expandieron su influencia en la península arábiga y cerca del Golfo Pérsico. En el Mediterráneo, la armada otomana se fortaleció aún más bajo el mando de Hayreddin Barbarroja. Los otomanos también conquistaron Trípoli en el norte de África en 1551. Al llegar al final del gobierno de Suleimán, el Imperio Otomano controlaba vastos territorios desde Hungría hasta Egipto y desde Argelia hasta Irak. Una de las razones de su éxito fue su fuerza militar organizada. Había caballería, es decir, soldados montados a caballo. También había infantería, soldados que luchaban en tierra. Además, tenían grandes cañones y una poderosa armada. Entre los soldados más famosos del Imperio Otomano estaban los genízaros. Los genízaros eran una infantería de élite que servía directamente al sultán. Muchos de ellos fueron tomados cuando eran niños de familias cristianas en los Balcanes bajo un sistema llamado Devshirme. Los separaban de sus familias y los ponían bajo el control del gobierno otomano, se les obligaba a convertirse al Islam y se les entrenaba como soldados u oficiales. Este sistema era duro y forzado para las familias que perdían a sus hijos, pero algunos de los niños que fueron tomados llegaron a ocupar altos cargos en el ejército y el gobierno. El entrenamiento y la disciplina de los genízaros era muy estricta. También eran expertos en el uso de armas de fuego. Por eso se convirtieron en una parte fundamental de los éxitos del ejército otomano. Mientras el imperio seguía expandiéndose, también se enfrentó a más países poderosos. En el Mediterráneo, uno de sus mayores rivales era España. En ese entonces, España controlaba gran parte del sur de Italia y varias islas importantes. También colaboró con otros estados cristianos para detener la expansión de la armada otomana. En 1565, los otomanos intentaron conquistar Malta. Malta era una isla pequeña pero importante en medio del mar Mediterráneo. Estaba controlada por los Caballeros de San Juan, el grupo que anteriormente había sido expulsado de Rodas por los otomanos. Una gran fuerza otomana rodeó y atacó sus fortalezas. Pero la defensa de los caballeros y los habitantes locales fue feroz. También llegó ayuda desde Sicilia. Después de varios meses de lucha y muchas bajas, el ejército otomano se retiró. Esta batalla se llama el Gran Sitio de Malta. 6 años después, los otomanos y una gran alianza cristiana se enfrentaron de nuevo en la batalla de Lepanto. Esto ocurrió en 1571 cerca del oeste de Grecia. España, Venecia, los estados pontificios y otras fuerzas cristianas se unieron. Su alianza fue llamada la Liga Santa. Más de 400 barcos y decenas de miles de soldados y marineros participaron en la batalla. La flota otomana fue derrotada y muchos de sus barcos fueron destruidos o capturados. Fue una gran victoria para la Liga Santa porque demostró que la armada otomana podía ser derrotada en una gran batalla, pero esto no puso fin al poder otomano en el Mediterráneo. El imperio rápidamente construyó una nueva flota y continuó controlando muchas tierras y puertos. Sin embargo, Malta y Lepanto demostraron que la expansión del imperio otomano también tenía límites. Todavía seguía siendo fuerte, pero ya no podía conquistar todos los lugares que quería tomar. Después de perder en la batalla de Lepanto, el Imperio Otomano no se debilitó completamente. En cambio, dirigió su atención hacia Europa Central. El mayor obstáculo para su expansión era Viena, la capital de Austria. Viena era importante porque bloqueaba la ruta hacia el interior de Europa. El Imperio Otomano intentó conquistarla por primera vez en 1529, pero fracasaron.
Más de 150 años después lo intentaron de nuevo. En 1683, un gran ejército otomano rodeó Viena. Esto fue liderado por el gran visir Kara Mustafa Pasha, el funcionario de más alto rango del gobierno otomano bajo el sultán. Durante varias semanas los otomanos atacaron la ciudad, pero antes de que pudieran tomar Viena por completo, llegó un ejército cristiano aliado para ayudar. Entre ellos estaba el ejército de Polonia, liderado por el rey Juan III Sobieski el 12 de septiembre de 1683. El ejército de socorro atacó el campamento otomano. Una gran parte del asalto final fue realizada por miles de soldados de caballería, es decir, soldados montados a caballo. El ejército otomano fue derrotado y obligado a retirarse. Esta derrota fue un punto de inflexión importante. Esto no puso fin de inmediato al Imperio Otomano, pero aquí comenzó a perder muchos de sus territorios en Europa. En los años siguientes, Austria, Polonia, Venecia y Rusia se unieron contra los otomanos. Recuperaron muchas tierras en Hungría y los Balcanes. Mientras sus enemigos se fortalecían, el gobierno otomano también enfrentaba problemas internos. Antes, los sultanes mismos lideraban las campañas militares y tomaban decisiones importantes. Pero con el tiempo, más tareas fueron delegadas al gran visir y a otros funcionarios. El gran visir era como el primer ministro del imperio. Él se encargaba de muchas de las tareas diarias en nombre del sultán. No significa que todos los sultanes que siguieron fueran débiles o perezosos, pero a medida que el imperio crecía, se volvió más difícil controlarlo desde la capital. El vasto territorio se dividió en provincias gobernadas por gobernadores y líderes locales. Ellos recaudaban impuestos, hacían cumplir la ley y proporcionaban soldados al gobierno central. Pero como algunas provincias estaban lejos, los gobernantes locales también obtuvieron mucha libertad para gobernar. Diferentes religiones y grupos vivían dentro del imperio. La familia gobernante practicaba el Islam, pero muchos cristianos y judíos se mantuvieron en su propia fe. Se les permitió tener iglesias, sinagogas, líderes religiosos y sus propias comunidades. Pero su posición no era igual a la de los musulmanes. Tenían impuestos especiales y algunas limitaciones bajo el gobierno otomano. Muchos refugiados judíos de España fueron recibidos por el Imperio Otomano después de ser expulsados de allí a finales del siglo XV. Muchos de ellos se establecieron en ciudades como Constantinopla y Tesalónica. Se convirtieron en una parte importante de los negocios, la medicina, la manufactura y el comercio. El Imperio Otomano también ganó mucho de la ruta comercial que conectaba Asia, Medio Oriente y Europa. Por sus ciudades pasaban la seda, las especias, telas y otros productos provenientes de la India, China y Persia. Pero el comercio mundial cambió. Los países europeos encontraron rutas marítimas alrededor de África. El comercio en el Océano Atlántico también se fortaleció después de que conquistaron tierras en las Américas. Por eso, más barcos ya no necesitaban pasar por las antiguas rutas comerciales controladas por los otomanos. El comercio en el imperio no desapareció por completo, pero el imperio perdió su antigua importancia como paso entre Asia y Europa. Al mismo tiempo, la ciencia y la fabricación de armas avanzaron rápidamente, y la industria en algunos países de Europa. Los otomanos también intentaron usar nuevos conocimientos y tecnología, pero a menudo el cambio era lento debido a la falta de dinero. La oposición de algunos grupos poderosos y los problemas en el gobierno. Por esto, poco a poco creció la brecha entre el Imperio Otomano y sus rivales europeos. Rusia y Austria se convirtieron en una amenaza aún mayor. Tomaron algunas tierras otomanas cerca del Mar Negro, el Cáucaso y los Balcanes. El Cáucaso es una región entre el Mar Negro y el Mar Caspio. En el norte de África, los gobernantes locales todavía reconocían al sultán otomano. Pero en la práctica ya eran más libres de tomar sus propias decisiones. Esto incluía a los gobernantes de Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Por eso, al llegar a finales del siglo XVIII, el Imperio Otomano seguía siendo grande en el mapa, pero ya no tenía un control tan fuerte sobre todos sus territorios. Al llegar el siglo XIX, algunos líderes europeos lo llamaron el enfermo de Europa. Esto significa que veían que el imperio se estaba debilitando y que podían quitarle territorio. Una de las primeras grandes rebeliones comenzó en Serbia. En 1804, Serbia era entonces parte de los Balcanes controlados por los otomanos. Los serbios locales se rebelaron debido al abuso de algunos soldados otomanos y por su deseo de tener su propio gobierno. Esto no liberó a Serbia de inmediato. Pero el levantamiento demostró que más personas en los Balcanes estaban listas para luchar por liberarse del dominio otomano.
Y en los años siguientes, el imperio enfrentó una serie de rebeliones e invasiones y la pérdida de territorio que lo debilitaría aún más. Al llegar el siglo XIX, el territorio del Imperio Otomano seguía disminuyendo constantemente. En 1821 los griegos se rebelaron contra el dominio otomano. Fueron ayudados por Gran Bretaña, Francia y Rusia, que también tenían su propio interés en debilitar el poder otomano en la región. Después de varios años de guerra, Grecia fue reconocida como un país independiente en 1830. Pocos meses después, Francia invadió Argelia. Debido a esto, el Imperio Otomano perdió completamente el control del lugar y comenzó la larga colonización francesa en Argelia. En ese entonces, Rusia también se estaba fortaleciendo y quería expandir su influencia cerca del Mar Negro, pero Gran Bretaña y Francia no querían que el Imperio Otomano colapsara por completo porque temían que Rusia se volviera demasiado poderosa. Por eso, durante la Guerra de Crimea de 1853 a 1856, apoyaron al Imperio Otomano contra Rusia. Su bando ganó, pero esto solo detuvo temporalmente el debilitamiento del imperio. En las décadas siguientes, los territorios de los Balcanes se volvieron cada vez más independientes. Entre ellos estaban Serbia, Rumania, Bulgaria y Montenegro. A principios del siglo XX, Italia tomó Libia. Albania también se convirtió en un país independiente. Mientras el Imperio Otomano perdía territorios, casi todos sus territorios restantes en los Balcanes. Debido a las continuas derrotas, muchos jóvenes oficiales e intelectuales exigieron cambios en el gobierno. Entre ellos estaban los grupos conocidos como los jóvenes turcos. No eran un grupo único y homogéneo. Estaban formados por soldados, activistas políticos e intelectuales con diferentes puntos de vista, pero estaban unidos en su deseo de limitar el poder del sultán y restaurar la constitución y el parlamento. En 1908 lanzaron una revolución y el sultán Abdul Hamid II se vio obligado a restaurar el gobierno constitucional, pero esto no resolvió de inmediato los problemas del imperio. Continuaron las luchas por el poder, las rebeliones y la pérdida de territorio. Con el tiempo, el Comité de Unión y Progreso se volvió poderoso en el gobierno, la principal organización política que surgió del movimiento de los jóvenes turcos. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, el Imperio Otomano se alió con Alemania y Austria-Hungría. Los líderes otomanos esperaban recuperar algunos territorios perdidos y detener la expansión de Rusia. Tuvieron un gran éxito en la campaña de Gallipoli en 1915. Las fuerzas de Gran Bretaña, Francia, Australia y Nueva Zelanda no lograron controlar la importante ruta hacia Constantinopla, pero en otras partes del imperio, el ejército otomano fue retrocediendo poco a poco. En 1916 comenzó la revuelta árabe contra el dominio otomano. Fue liderada por Sharif Hussein de la Meca y sus hijos con la ayuda de Gran Bretaña. Uno de los oficiales británicos que ayudó en la revuelta fue T.E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia. Él no fue quien inició ni lideró solo el levantamiento. En esta época también ocurrió una de las partes más oscuras de la historia del Imperio Otomano. A partir de 1915, el gobierno otomano deportó a un gran número de armenios de sus hogares. Muchos fueron asesinados, murieron de hambre, enfermedades y agotamiento extremo, mientras eran forzados a marchar hacia el desierto sirio. Muchos historiadores y países reconocen este evento como el genocidio armenio. Según el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, no menos de 664,000 y posiblemente hasta 1.2 millones de armenios murieron. El gobierno de Turquía rechaza el uso del término genocidio. Para 1918, el Imperio Otomano ya no pudo continuar la guerra. Sus aliados, Alemania y Austria-Hungría, fueron derrotados, mientras que sus defensas en Medio Oriente colapsaron. Después de la rendición, Gran Bretaña, Francia, Italia y Grecia ocuparon diferentes partes del territorio otomano. Sus antiguas tierras en Irak, Palestina, Siria y Líbano fueron puestos bajo el control de Gran Bretaña y Francia. Los países vencedores también tenían planes de dividir incluso Anatolia. El ejército griego ocupó la ciudad de Esmirna, que ahora se llama Izmir, en mayo de 1919. Por eso comenzó la Guerra de Independencia Turca. La lucha fue liderada por Mustafa Kemal, un ex general otomano que más tarde sería conocido como Atatürk. Él y sus compañeros establecieron un nuevo gobierno nacionalista en Ankara. Ellos no reconocieron al débil gobierno otomano en Constantinopla. Colaboró entonces con los países que ocuparon el imperio. Al principio, el ejército griego logró penetrar profundamente en Anatolia, pero en 1921 y 1922, las fuerzas nacionalistas turcas recuperaron terreno, derrotaron al ejército griego y las fuerzas extranjeras se vieron obligadas a abandonar gran parte de Turquía. El 1 de noviembre de 1922, el gobierno nacionalista abolió el sultanato.
Así terminó definitivamente el gobierno de los sultanes otomanos. El 24 de julio de 1923 se firmó el Tratado de Lausana. Este reconoció la independencia y las fronteras principales del nuevo Estado turco. Ankara fue declarada capital el 13 de octubre. Después, el 29 de octubre de 1923, se declaró oficialmente la República de Turquía. Mustafa Kemal se convirtió en su primer presidente. El Imperio Otomano no desapareció de repente solo por una guerra. Poco a poco fue debilitándose debido a la pérdida de territorio, rebeliones, problemas en el gobierno, el surgimiento de rivales y la derrota en la Primera Guerra Mundial. Desde el pequeño territorio de Osmán se expandió a 3 continentes y gobernó por más de 600 años, pero al final el imperio fue reemplazado por un nuevo país. La Turquía moderna nació de los territorios que quedaron. Ya no está gobernada por un sultán, sino por un nuevo gobierno republicano con sede en Ankara.